Buenos días, licenciada Xiomara. Mi nombre es Patricia Jocelyn González Orellana y mi compañero Fabián González Galvez. Nosotros vamos a hablar sobre las políticas educativas en México basándonos en la fecha de 1920. Bueno, durante el sexenio de Luis Echeverría se inició una reforma educativa que tenía como un objetivo la reformulación de los métodos, planes de estudios y libros de texto, ya que su plan de él era realizar eso, ya que en el tiempo más adelante les ayudaría a los niños para que ellos tuvieran una mejor educación, ya que en el año 1920 no existían lo que son los libros de textos, tampoco habían planes de estudios. Entonces eso se iba a utilizar conforme el tiempo y incluyendo métodos para que ellos tuvieran una buena educación. Dice, se comienza a trabajar en base de 3 departamentos. Las escuelas, que beneficiaría mucho a todos los niños, ya que hacía mucha falta la educación por esos años, y también la departamento de bibliotecas. Ese es uno de los importantes porque en ellos se encuentran libros y diferentes cosas para que los niños aprendieran. También se les empezó a enseñar acerca de la alfabetización, ya que en aquellos tiempos era muy escaso esas cosas, porque los niños no tenían una educación completa, o no tenían esa educación, ya que por eso se crearon departamentos como las escuelas, de las bibliotecas y las bellas artes. Se creó el departamento de cultura indígena y de campaña de alfabetización. Durante el periodo que se llamó Reconstrucción Nacional, tuvo 3 puntos a seguir. Una de ellas era la más importante, la cual era la creación de las escuelas, como lo mencionaba mi compañero, a lo largo y ancho del país, comenzando desde las zonas urbanas hasta las rancherías más apartadas de las ciudades. Bueno, las escuelas creadas en las rancherías lo hicieron para darle oportunidad a otros niños, por lo cual no tenían el privilegio de vivir en una ciudad, o se les hacía muy difícil, bien sea por lo económico o por la distancia que tenían que recorrer ellos para llegar al país. Entonces, por eso fue que las escuelas fueron creadas tanto en el país, al sí mismo, como en rancherías que estaban apartadas de la ciudad. Bueno, entonces, anterior en el año 1920, las salas de clases solían ser únicas, por lo que había en ellas niños y niñas de diferentes edades, de diferentes grados, en un mismo salón. Por lo tanto, al profesor se le dificultaba darle clases a todo el alumnado, más sin embargo lo hacía, ya que a la vez los acomodaba en un orden que los más pequeños los ponían en la parte de delante y los más grandes hasta atrás, para que ni uno ni a otro se les dificultara poner atención y sobre todo se les dificultara aprender. Entonces, por eso era muy importante el que hicieran más escuelas y con varias aulas, para que cada alumnado estuviera en el grado adecuado y no estuvieran todos juntos como estaban normalmente.
Por aquellas épocas regresaba al país José Vasconcelos, después de un exilio corto. Vino para dirigir la Universidad Nacional, para crear escuelas rurales y para que los estudiantes mexicanos aprendieran de literatura y filosofía universal. Más tarde creó la SED y gracias a los maestros mexicanos empezaron a enseñar en las aulas. Y en el año de 1920 el país tenía más de 14 millones de habitantes. Los capitales pasaban sus días recorriendo sus avenidas de la Ciudad de México. Las mujeres empezaron a intervenir en los ámbitos de la vida que antes estaban cerrados para ellas. Ahora leían libros de feminismo y amor y usaban faldas debajo de sus rodillas y se cortaban el pelo. Dice, las mujeres más revolucionarias usaban cigueras, collares largos, se perfumaban y hablaban hasta de tener derecho a votar, ya que como recordamos que en aquellos años pues las mujeres no tenían esa libertad, como se dice que ya leían libros, se cortaban el pelo, ya que antes como sabemos las mujeres no tenían esa libertad o no tenían ese derecho de poder ser libres o decidir qué hacer con su vida, ya que eran como que se estuvieran esclavizadas. En el año 1920, Manuel Pons y Carlos Chávez refrendaron el nacionalismo con su música. En los años 1920 se seguía construyendo el Palacio de Bellas Artes. En los años 1920 la gente no tenía radio y se informaba por el Universal o por el Excelsior. Era común ver en las calles a los adolescentes vendiendo periódicos, ya que estos jóvenes que eran los encargados de vender periódico fueron los que se encargaron de llevar anunciarles a los mexicanos que Plutarco Elías Calles había llegado a la presidencia. Bueno, retomando lo que habíamos dicho de la educación, de cómo era en el año 1920 a la actualidad, ahí podemos notar que hay una gran diferencia, ya que antes, como decían una frase, ¿no? De que la escuela es la segunda casa. Claro, la educación antes siempre comenzaba en casa a través de la enseñanza que le daban los padres. Quizás no lo hacían como en una escuela, pero trataban de enseñarles cosas buenas a sus hijos. Ahora es todo lo contrario. Muchas veces los padres ya no le ponen atención a sus hijos y lo único que ellos piensan en estas fechas es de que para eso los mandan a la escuela, para que ellos aprendan y tengan conocimiento de las cosas, cosa que no debe de ser así. Y más sin embargo, pues es lo común que hay ahora, que ya dicen pues los mando a la escuela para que allá les enseñen y que por eso se les paga. Entonces eso es lo que se ve ahora en la actualidad y anteriormente no tenían enseñanza tanto de padres y los maestros estaban para reforzar la enseñanza que ya llevaban. Bueno, pues también como vemos antes, la educación era más exigente, pues se le exigía más. Por ejemplo,
Cuando tal vez se nos deja una tarea, hoy en día tal vez recurrimos a las fuentes de internet, es más fácil y pues solamente lo que hacemos es buscar. Por ejemplo, se nos deja que tienen que investigar qué significa tal cosa. Uno va al internet e investiga qué significa la palabra y ya nada más ve que aparecen los resultados, nada más copia y pega y ya. En cambio antes no. Antes para hacer una investigación se tenía que ir a una biblioteca. En esa biblioteca se tenía que buscar en diferentes libros, no solamente en uno, sino en diferentes, para tener un significado concreto sobre la palabra que se buscaba. Y pues ellos leían y tenían más, aprendían más y tenían una mejor educación con la que hoy tenemos, pues se les exigía más. También al estudiar los exámenes sí tenían que estudiar. Por ejemplo, también sobre las tablas de multiplicar. Era algo básico que todos tenían que tener o aprender. En cambio hoy no. Hoy tal vez si unos quieren la aprenden y si no, no. Como dijo mi compañera, la educación antes y ahora es muy diferente. Hoy tal vez han cambiado las cosas. Cuando salían de la escuela los demás, los niños o los alumnos, pues tenían un conocimiento más entero o más favorable de lo que ellos aprendieron. Sí tenían un conocimiento y pues tenían una mejor educación. Pero hoy en día tal vez la educación ha ido o sea, tal vez disminuyendo, porque tal vez ya no queremos estudiar, sino lo queremos todo más fácil, solamente con copiar y pegar y ya. Pero antes no, antes tenía los maestros eran más estrictos y pues tenían el apoyo pues de los demás, de los papás, de la comunidad sobre sus hijos. Si alguien se portaba mal, pues lo podían castigar o hacerle o ponerle un castigo. Pero hoy no. Hoy, como vemos, ya no pasa eso. Hoy, en cambio, cuando un alumno hace algo, los papás se meten y pues no quieren que los maestros corrijan a sus hijos. Y pues antes no, antes los docentes tenían ese permiso, ese derecho de hacerlo por parte de sus papás, que decían: si se porta mal mi hijo, pues péguele o hágale algo, regáñelo, castíguelo para que se porte bien. Hoy en día tal vez se ha perdido mucho ese respeto hacia los docentes, ya que pues hacemos lo que queremos y pues por esa forma tal vez la educación ha ido disminuyendo. Y retomando lo de la reconstrucción de las escuelas, en la actualidad, como podemos ver, es algo que sí ha beneficiado demasiado, ya que como lo comentábamos anteriormente, ha ayudado a que cada nivel de estudio estén por separados. Entonces, como podemos ver ahora, en donde quiera, en cualquier parte, bien sea en un país, en la ciudad o en rancherías, como lo mencionaba, podemos ver escuelas de bien sean primarias, kinder, secundarias, que es lo más principal que deben de tener, ya que pues hay muy poca oportunidad ahora en día para algunas personas. Y pues son. Y pues también, como comentábamos anteriormente, que gracias a los cambios que hubieron en los años pasados, también se hicieron escuelas en lugares así de rancherías y todo.
porque tal vez no todos tenían esa posibilidad de tal vez los recursos o pues antes, como antes, tal vez o sea, sí existían transportes, pero las calles estaban tal vez descompuestas o tal vez no pasaban por ese lugar y pues los niños tenían que caminar este, kilómetros, horas y pues tenían que levantarse temprano, muy de mañana para poder llegar a su escuela y pues como vemos y pues gracias a las escuelas que se construyeron cerca de aquellos niños que tal vez no tenían la posibilidad de poder asistir así, o sea, a la ciudad o algo así, se construyeron escuelas cerca de donde ellos vivían para que los niños que tal vez estaban así afuera pudieran estudiar y pudieran tener una mejor educación. Y pues como vemos antes, los niños que tenían tal vez ese deseo de estudiar se levantaban temprano, o sea, los que tal vez tenían que caminar kilómetros o para asistir a una escuela que tal vez estaba lejos, se levantaban temprano y tenían que caminar. Ese era el interés que ellos tenían por estudiar o por aprender, pero en cambio hoy no. Hoy pues queremos que la escuela, como tal vez nos adaptamos que fuera virtualmente, las queremos siempre tener en la casa, acostados, pero antes no, antes se tenían que levantar temprano, tenían que salir a caminar y pues ir a sus escuelas y también los maestros eran muy respetuosos, muy respetados por todos los alumnos, pero hoy tal vez en día ha cambiado mucho eso. Y también como dije, tenían el apoyo de sus papás sobre sus hijos, pero hoy pues lamentablemente eso ha ido cambiando. Otra de las cosas que también ha cambiado mucho es en la vestimenta. Anteriormente no se utilizaban lo que eran así uniformes como hoy en día se utilizan. Y en el caso de las mujeres, porque las mujeres antes utilizaban faldas, las faldas pues las utilizaban abajo de la rodilla, en cambio ahora no. Ahora aunque en las escuelas exista un reglamento, muchas de las mujeres no lo respetan. Ese es otro cambio que también se puede ver y pues Es un cambio que se ha visto mucho y sí, porque tal vez antes las mujeres usaban su vestimenta que se hacían parecer más respetadas, pero hoy en día tal vez no. Hoy en día tal vez las mamás dejan que sus hijos vayan a la escuela así como ellos quieran, pero antes tal vez las mamás no. Ellos vestían a sus hijas, no te pongas esto, ponte aquello o el otro. Y también en las escuelas se tenía un rol, o sea, cómo debían ir vestidos, pero y no se vestían así como hasta ahora. Igual, y los que tenían ese deseo de estudiar tal vez no solían tener, tal vez no tenían los recursos necesarios y pues no tenían sus mochilas o tal vez sus zapatos para cómo ir a la escuela, sino que ellos lo que hacían tal vez le llevaban los libros en sus manos o en una bolsa, una morraleta, sí, o costal, o ellos lo fabricaban, ellos mismos lo hacían porque tenían ese interés de poder asistir a la escuela y tan siquiera descalzos y si tal vez sin dinero en la bolsa para comprar, pero con su desayuno, ellos tenían ese deseo de poder asistir a la escuela, pero pues hoy en día pues no, si la escuela nos queda lejos ni siquiera queremos caminar, solo lo queremos todo que lo tengamos así para poder o sea, todo fácilmente.
Y pues eso ha ido afectando mucho en la educación. Y pues deberíamos de tener ese deseo, más que nada, de poder seguir estudiando y pues poder seguir adelante, ya que vemos que anteriormente, sí, gracias a todas las escuelas que se construyeron, sí, la educación avanzó mucho, pero hoy en día tal vez los jóvenes no quieren seguir avanzando. Bueno, algunos sí, pero otros no. Y los que sí quieren se esfuerzan, pero los que no, pues no, simplemente no hacen el mínimo esfuerzo para poder salir adelante. Bueno, esto es algo que nosotros quisimos hacer comparando lo que había antes pues en el año 1920 al año que estamos ahora, que es la actualidad, pues para ver los grandes cambios que se han ido generando, qué ha beneficiado y que se ha puesto pues en contra, porque aún hay algunas cosas que ahora pues sí ha beneficiado en el ámbito educativo, pero también hay algunas cosas que han venido a afectar. Y pues igual anteriormente no es de que digamos de que no que no tenían una buena educación, sino que a veces les hacía falta recursos para que ellos pudieran ir mejorando eso. Y pues eso sería todo. Pues gracias. Muchas gracias por su atención.